Buenas tardes, continuamos con la serie de vídeos basados en el libro Los 100 finales que hay que saber. Vamos a comenzar hoy con la posición que corresponde al final 25 del libro y continuaremos dentro de este mismo vídeo con el 26. Tenemos el 25, el 26 y una serie de posiciones que no aparecen en la versión en papel del libro, pero que, como ya dijimos, íbamos a añadir aquí algunas pequeñas cositas en esta serie y algunas más que añadiremos al final. Pero en la explicación de las posiciones vamos a añadir algunas pequeñas cositas. Bien, nos vamos a encontrar con una situación dentro de los finales de torre contra peón, con una situación relativamente excepcional y que posiblemente no se nos produzca nunca, pero que nos va a ayudar a comprender un concepto que sí es importante en estos finales, aunque no tan frecuente como los anteriores, que es que hay solamente un tipo de posiciones en las que es frecuente que haya Zhuzuan, que es cuando el rey del bando fuerte está por detrás y la torre por delante. Esta es una posición que quizá muchos conozcáis porque es un final compuesto por Reti. Reti sabéis que es uno de los compositores de estudios más sorprendentes, no tiene las composiciones más brillantes en cuanto a complejidad, pero sí en cuanto a simplicidad. Analizó posiciones muy simples y que en realidad esconden paradojas. Algo extraordinario, porque normalmente todos nos encontramos con esas situaciones por casualidad y cuando alguien se encuentra constantemente con esas situaciones, que es capaz de olerlas, de imaginarlas desde mucho más distancia que los demás. La primera vez que te encuentras con esta posición, yo puedo decir que me encontré hace muchísimos años y te resulta sorprendente, hasta que no la analizas con detalle, te resulta sorprendente que las jugadas ganadoras de las blancas, que son dos, aunque se reducen al final la misma cosa, sean torre E3 y torre E2, mientras que la otra jugada con la torre AE1 no sea ganadora. Vamos a analizar por qué sucede esto y gracias a ello vamos a lograr sacar interesantes conclusiones. Bien, en primer lugar vamos a analizar, ya hemos dicho la jugada correcta, podría ser torre E2, parece la más normal, pero torre E3 también sirve. Por lo tanto, en primer lugar vamos a analizar la jugada lógica, pero incorrecta, que perdería ya toda opción de ganar la partida. En este caso las negras van a hacer su jugada natural, que es avanzar el peón. Las jugadas del bando del peón en estos finales suelen ser más fáciles, aunque de vez en cuando hay alguna jugada de cierta sutileza. La jugada del bando de la torre, pues claro, al tener más posibilidades, a veces tiene un poco más de dificultad. Bien, inmediatamente nos encontramos con la incómoda situación de Zhuzuan, que ahora pronto podríamos comprender. Si la torre se aparta de la casilla E1, resulta que permite, perdón, si se aparta no solo de la casilla, sino de la fila E, resulta que permite avanzar el peón. Eso no puede ser positivo, porque si el peón avanza con el rey blanco tan lejos, no se va a poder hacer nada. Y la otra posibilidad es que la torre se mantenga en la columna E, pero claro, entonces el rey de las negras va a avanzar y va a ganar un tiempo muy pronto atacando la torre. Eso tampoco parece lógico. Para eso mejor haberla retirado primero a E3 o a E2, que efectivamente es lo correcto, y ahora a E1. Y la otra posibilidad, por último, es mover el rey. Nos quedaría la opción de dar jaque, pero eso también ayuda al rey de las negras a acercarse a apoyar su peón. Por ejemplo, jaque, el rey empieza a acercarse. Ahora el rey se ha acercado a la distancia mágica, podemos decir, de la casilla E2, por lo tanto su peón puede avanzar ya en las siguientes jugadas E3, E2 sin problemas y por lo tanto las tablas son muy claras. La torre va a E2, por ejemplo, el rey avanza y va a ganar un tiempo aquí. Las tablas también son muy claras gracias a esta ganancia de tiempo. Vemos que inmediatamente el peón va a avanzar a la séptima y el rey de las blancas no está preparado para llegar a la casilla E2 donde tendría que llegar. Por lo tanto, así las tablas son muy claras también. Y nos quedaría considerar la jugada más lógica, la del rey, claro. El rey quiere rodear. Es la única forma de ganar estas posiciones. ¿Por dónde? Siempre por el lado contrario del peón. Entonces viene aquí. Y ahora solamente hay una jugada que hace tablas. Y es la que, de cierto modo, impacta y es el concepto que nos interesa. Que es
no avanzar el rey, sino mantener la oposición, impedir al rey de las blancas acercarse. El rey de las negras se pone enfrente del rey de las blancas. Nuevamente, cualquier movimiento de la torre facilita el progreso del entramado negro. Bien avanza el peón, bien avanza el rey. Bueno, moveríamos el rey y el rey de las negras vuelve a mantener la oposición. Esta es la forma más sencilla de hacer tablas en este caso. Así que si la torre se retira a E1 en la posición inicial, lo cual parecía obvio, se produce en la jugada 2 una situación de zugzwang que permite al bando del peón entablar la partida con cierta facilidad. Y eso es lo que nos puede sugerir que las blancas tienen que perder un tiempo. Ahora ya es muy sencillo. Las jugadas torre E3 o torre 2 son ganadoras, porque después de E4 la torre va a E1 y la torre mantiene la posición idónea, alejada del rey de las negras para que no gane tiempo y controlando el avance del peón. Ahora, el rey de las negras tiene que moverse y hay una forma en que resiste un poco, pero en principio va a permitir el rodeo. Por ejemplo, si el rey avanza, el rodeo sería inmediato. Y a partir de aquí ya nos bastaría con contar los tiempos. En este caso podríamos mover, pero vamos a contarlos. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Bien, ya conocemos a lo que lleva esta situación. Podemos pensar un poquito que quizá el rey de las negras llegue a atacar la torre, pero es que el rey de las blancas llega antes a atacar el peón y impide esa variante que sería esta, ¿no? Rey aquí, pero veis ya, el rey de las blancas ataca al peón, el rey de las blancas ataca al peón y por lo tanto está impidiendo que las negras ganen un tiempo con la jugada rey F2. Y el rey de las blancas llega. Bien, las negras podían intentar, en este caso, mantenerse con su rey impidiendo el acercamiento del rey blanco. Pero las blancas también se mantienen enfrente del rey negro y se preparan a rodear por un lado o por otro. Ahora es la posición de zugzwang definitiva. Es curioso que esta sea una posición de zugzwang, una posición aparente en ciertos modos simétrica y en la cual pues es zugzwang mutuo. Si juegas en las blancas sería tabla, si juegan las negras pierden. Ahora, es inútil intentar mantener el rey en la quinta fila o la cuarta desde su punto de vista, porque igualmente el rey de las blancas va a rodear. Por lo tanto, avanzaremos el rey. Y el rey blanco rodea. Por el lado contrario, aparece y estamos en la posición que acabamos de analizar. El rey blanco llega a tiempo. Bien, el zugzwang no es tan frecuente en estos finales, pero sí hay algunas posiciones y concretamente este tipo de posición sí puede ser frecuente en zugzwang y merece la pena conocerlo. Vamos a cargar ya otra posición, que en este caso es un estudio de Kopayev muy instructivo porque aparecen muchos temas y la vamos a utilizar para ver algún concepto nuevo y en realidad nos va a servir como repaso de muchos conceptos. Los conceptos nuevos que vamos a ver en este final son, podríamos llamar excepciones del peón de caballo. El peón de caballo pues tiene algunas diferencias. En general los peones laterales casi siempre tienen excepciones. La mayoría de las excepciones son debidas a que por la proximidad de la banda del tablero hay ahogado en algunas variantes. Con el peón de torre pues hay más excepciones, claro, está más pegado a la banda. Y con el peón de caballo muchas veces también hay alguna excepción. En este caso, además de las posibilidades de ahogado, que lógicamente favorecerían el bando del peón, hay una excepción que favorece al bando de la torre y que es bastante importante. Y es el hecho de que cuando el rey del bando débil está por delante del peón, y tiene lógicamente, si está delante del peón, tiene que permitir su avance, tiene que apartarse, pues si se aparta la columna de torre, es muy fácil, dándole jaque se le obliga a colocarse otra vez por delante del peón. Y eso es una desventaja realmente muy, muy importante. De tal manera que en esta posición, que si la miramos a primera vista con el rey blanco tan lejísimos, y el rey negro pues ya está en la sexta fila, y en fin, si hiciéramos aquí lo de contar, sería una catástrofe. No vamos a hacerlo, pues siempre es interesante hacer este tipo de comparaciones. Si hiciéramos el simple conteo, aquí las negras necesitarían 1, 2, 3 y 4 jugadas para apoyar la coronación de su peón.
Y las blancas, para controlar la coronación con las dos piezas, necesitarían una con la torre, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 jugadas. Parece increíble. Bueno, no son tantas la diferencia 7 contra 4, teniendo en cuenta que las blancas empiezan, lo cual ya les da un tiempo. Vendría a ser 6 contra 4, pero aún así parece increíble que puedan las blancas recuperar 2 tiempos. Pero con el análisis vamos a ver que esto es en realidad tremendamente fácil y súper lógico, ¿eh? Bien, vamos a verlo. Las blancas, hay un concepto que ya acabamos de estudiar en el vídeo anterior, que es que siempre, vamos a quitar las flechas, que si no puede ser hasta molesto para explicarlo. Siempre que el rey ya está 2 filas por delante de su peón, muy posible que mediante un jaque y el ataque por detrás del peón ganemos un tiempo. Esto con el rey por detrás del peón o solo una fila por delante no suele servir, pero con el rey 2 filas por delante sí. Y es lo primero que hacemos, puesto que podemos hacer ganar un tiempo así, pues ya lo ganamos. Vamos a ganarlo. Ponemos jaque. El rey, lógicamente, o se pone delante del peón, que luego tendría problemas para salir. De todos modos, eso lo analizaremos también. Claro, lógicamente, de hecho, es la variante principal. O se sitúa en la casilla D3. Bien, esta va a ser la variante principal que vamos a analizar luego. O bien se sitúa en la casilla D3. Entonces, sencillamente, atacaríamos el peón y el rey tiene que volver a defenderlo. Claro, en realidad las blancas han ganado 2 tiempos. Vamos a contar ahora. ¿Cuántos tiempos necesitan ahora las negras para apoyar la coronación de su peón? En la séptima, 1, 2, 3, 4, 5. Antes necesitaban 4 y ahora necesitan 5. ¿Y cuánto necesitan las blancas para controlar la coronación del peón con las 2 piezas? Resulta que la torre ya lo está controlando. Entonces necesitan 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las negras 5, las blancas 6. Como empiezan las blancas, llegan a tiempo. Así que si el rey, cuando le damos al jaque, se va a la casilla que puede parecer natural, a D3, para no obstaculizar el peón, pues muy sencillo. Ahora el conteo, teniendo en cuenta el rodeo del rey, es favorable a las blancas y ya ganan la partida. Eso hace que en realidad las negras se vean obligadas en cierto modo ahora a colocarse delante del peón. De esta forma, al estar delante del peón, perdón, al estar al lado en cierto modo del peón, pues si las negras lo atacan, si las blancas lo atacan desde atrás, pues el peón puede avanzar. Esta es la ventaja de colocar el rey en B3 sobre colocar el rey en D3. Esto con un peón que no fuera el de caballo resultaría satisfactorio. Pero peón de caballo tiene un inconveniente que ya hemos señalado, que es que cuando el rey se aparte de la posición delante de su peón, lo cual es imprescindible para que el peón avance, tendrá que ir a la columna de torre, porque la torre está vigilando su salida por la otra columna. Y cuando vaya a la columna de torre, sencillamente dándole jaque, se le obligará a situarse nuevamente en la columna del caballo, otra vez delante del peón. Bueno, esto en algunas circunstancias pues podría no ser suficiente porque, bueno, el rey se las arreglaría para salir por el otro lado, pero generalmente es muy eficaz. Siempre es eficaz, puede que no sea suficiente, pero siempre es eficaz. Entonces, ¿qué deben hacer ahora las blancas? No es muy complicado, deben venir con su rey, pero lógicamente mantener la torre impidiendo la salida del rey de delante del peón. Bien, en esta jugada, y ahora la jugada de las negras es súper lógica, el peón avanza. La siguiente jugada de las blancas, en vista de lo que estamos diciendo, también es súper lógica. Si no hubiéramos analizado los finales anteriores y no hubiéramos explicado todos estos conceptos, pues no sería tan lógica. Pero así sí lo es. El rey blanco debe seguir acercándose, pero no debe permitir al rey negro salir por la columna de alfil, porque salir por esa columna es mucho más favorable que salir por la columna de torre. Por lo tanto, el rey no debe ir a C6, que taponaría, sino a D6. Y entonces, pues claro, el rey de las negras se tiene que apartar. Es la única pieza que podemos en esta posición, se tiene que apartar. No puede ir a la columna de alfil, a la columna C, pues va a la columna A. Y claro, lógicamente, como ya hemos avanzado anteriormente, bueno, las blancas pueden hacer el jaque inmediatamente, pero también pueden atacar primero el peón, puesto que todavía el rey, cuando le demos jaque, no se puede poner detrás. Y ahora también pueden volver a avanzar el rey, aunque también les bastaría dar a jaque. Y ahora por fin, pues dan jaque.
el rey blanco ha tenido el cuidado de acercarse de tal manera que a este jaque el rey no puede salir a la casilla B3. Bueno, esto también lo hubiera conseguido desde la casilla C4, que también es suficiente para ganar, haber venido antes a C4, pero esta es un poquito más exacta por la maniobra que ahora vamos a ver. Ahora el rey tiene que situarse delante. Bueno, esta posición ya está ganada. Hemos conseguido que el rey de las negras se sitúe delante, obstaculizando a su peón. Sin embargo, no es una posición tan sencilla, ¿eh? Todavía nos podemos equivocar. Incluso esta posición, en la época en que había partidas aplazadas, me la encontré 2 o 3 veces. Y bueno, con jugadores no muy experimentados, pues a veces aquí se asustaban, llegaban aquí en el análisis de la plaza y decían, oh, pero que no, que ahora que no puedo comerme el peón, que se me aparta para un lado, para otro. En fin, un poco de agobio. La maniobra no es muy difícil, pero pues podría pues, eso, crearnos algunas dudas. Por ejemplo, si tiramos rey a3, pues él se podría apartar pues a esta casilla, amenazando coronar. Claro, entonces podríamos pues dar jaque, pero se volvería a apartar aquí. Y bueno, efectivamente si tenemos la torre por este lado sería fácil. Ahora vendríamos aquí. Sí, esto es realmente lo que buscamos. Cuando tenemos la torre por otro lado hay una posición de ahogado que es la que a veces pues crea estas dudas. Bueno, aquí ganan la mayoría de las jugadas, pero la más exacta es seguir con el rey poniéndolo justo detrás del peón, de tal manera que solo le da una opción, el rey tiene que salir por este lado y entonces le damos jaque, entonces tiene que situarse aquí. Es muy fácil de ganar ya, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay un truco y es un truco en el que se puede caer si uno está un poco confiado. Es a partir de esta posición. Aquí juegan las blancas y por supuesto ganan con muchas jugadas. Primero vamos a decir con qué jugada no ganan. La jugada errónea, o sea, en esta posición hay que tener cuidado con ella, es torre C2. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque se puede ir de la mano. Parece tan evidente, nos vamos a comer el peón ya, pero hay el clásico tema de ahogado con el peón de caballo, porque el rey está un poquito en la banda cuando el peón es de caballo. Entonces, esto es lo que hay que evitar, y si avisamos esta de lo que hay que evitar es porque es una jugada que provoca la tentación, y la forma de ganar, pues hay muchas, pero la más sencilla es esperar con cualquier jugada de torre en la columna C para que el rey tenga que salir aquí, y cuando sale, aquí, y hacer lo de comernos el peón por este lado. Es una buena forma de recordarlo. Para comer el peón de caballo, en este tipo de situación, hay que hacerlo por este lado, porque por el otro lado hay ahogado. Si tenemos esa precaución, no tendremos problema. Bien, vamos a terminar este vídeo de los finales de torre contra peón, que no son el peón de torre, al cual dedicaremos un vídeo más, y con eso acabaremos con los finales de torre contra peón, comparando 3 posiciones, una serie de posiciones que tampoco viene en el libro, pero son muy interesantes para recordar muy bien la teoría. Primero, la posición del tablero que estamos viendo. Vamos a subrayar que siempre en las 3 posiciones que vamos a ver, los 2 reyes, el blanco y el negro, están enfrente, están en oposición en una fila. En esta situación, cuando los 2 reyes están en oposición en una fila y el peón está al lado del rey negro en la misma fila, es bastante fácil saber en qué caso se gana y en qué caso no, incluso dependiendo de quién le toque. Esto es muy útil, como os he repetido muchas veces, porque nos permite hacer una serie de cálculos muy fácilmente. Como esta serie la repetiremos para el peón de torre, pues en el peón de torre os insistiré, porque en el peón de torre es incluso más frecuente, en la idea de que este tipo de posiciones límites se producen muy a menudo. Bien, en la posición que tenemos en el tablero con el peón en séptima es muy fácil adivinar y es muy fácil calcular lo que pasa. Juegue quien juegue, es tablas. Así que cuando los reyes están en oposición lateral y el peón está al lado de su rey, juegue quien juegue, es tablas. Si retrasamos las 3 piezas protagonistas, podemos decir, aunque la torre en algún sentido también es protagonista, claro está,
Si retrasamos las 3 piezas protagonistas una fila, el resultado cambia a la mitad, podríamos decir. En esta posición, si juega el bando del peón, hace tablas; si juega el bando de la torre, gana. De este modo vemos que progresivamente, a medida que vamos atrasando el peón, pues lógicamente el resultado para su bando es un poco peor. En este caso sí es importante tener en cuenta que, aunque hemos dicho el bando de la torre gana si la torre está preparada para dar a jaque. Bien, vamos a retrasar una fila más. Ahora el peón está en la quinta fila. En este caso el bando de la torre gana siempre. Nuevamente la torre tiene que estar preparada para dar jaque. Si no estuviera preparada para dar jaque, tendréis que considerar que va a perder un tiempo. Y eso significaría, en este caso, que haría tablas si les toca a las negras. En el ejercicio siguiente, que haría tablas en todos los casos. Bien, vamos a repetir esta serie ahora cambiado el orden. Ahora la estamos viendo así. Peón en la quinta fila, reyes enfrente. Gana siempre la torre. Juegue quien juegue, siempre y cuando la torre esté preparada para dar jaque. Siguiente. El peón en la sexta. Aquí depende de quién juegue y por lo tanto esta es la posición límite más importante. Muchísimos finales, cuando lo estamos calculando, llegan a esta posición de los reyes y del peón, y con la torre preparada para dar jaque. Juega la torre, gana. Juega el peón, hace tablas. Y por último, si el peón está en séptima, como es fácil de comprender, juegue quien juegue, tablas. Bien, con esto terminamos este vídeo y todas las posiciones de torre contra peón que no sea de torre. Hasta pronto.